Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. En esta ocasión, pues, quisiera hablar brevemente, muy brevemente, acerca de lo que constituye el poder o la fuerza de la iglesia del Señor Jesucristo. En estos tiempos estamos escuchando muchísimas predicaciones y, si se le puede llamar así, prácticas donde el líder habla mucho del poder de Dios y la fuerza que necesitamos para hacer frente a las adversidades, para hacer frente a la lucha que sostenemos en contra del enemigo. Y casi siempre esto termina en la fuerza que puedan tener nuestras habilidades, nuestros dones. Se concentra más en ese tipo de cosas. Cuando se habla de fuerza o fortaleza, pues se piensa humanamente en un gran grupo de personas, que haya buena economía para desarrollar ministerios, para hacer esto, para hacer lo otro, los líderes cualificados, bien preparados, estudiados, en fin, generalmente pensamos en la fortaleza que tiene el individuo en sí mismo y evidentemente con todas aquellas cosas con las que Dios lo ha equipado. Y pensamos quizás que esa sea la fuerza nuestra como iglesia del Señor Jesucristo. Sin embargo, hay un detalle que a veces se nos pasa por alto y no le prestamos mucha atención. Sin embargo, este problema es lo que causa la debilidad de la iglesia. Digamos que es el talón de Aquiles de la iglesia, el punto frágil donde Satanás hace mella y en cierto modo nos hace inoperantes y no efectivos en el ministerio que podamos estar desarrollando. Seamos un gran grupo de creyentes o un pequeño grupo de creyentes. Por muy bien equipados que estemos, aunque estemos dotados de los dones espirituales, de dones, vamos a decir, naturales, que hemos venido nosotros con esos talentos ya, el poderío económico, la sabiduría del hombre, todo eso resulta sin valor alguno sin que estemos considerando este asunto del cual les voy a hablar y se los voy a ilustrar a través de una fábula muy antigua de Esopo, y me refiero a la falta de unidad en el pueblo de Dios, entre los hermanos, la falta de empatía, de simpatía, de estar unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Eso destruye a la iglesia del Señor Jesucristo. Y no podemos nosotros entonces permitir que la falta de unidad esté haciendo daño en la iglesia al punto de que las personas no son edificadas y las almas no se salvan. Tenemos que pensar en este asunto seriamente porque Dios habla muy clara y directamente en su palabra acerca de la unidad que debe existir entre los creyentes, la comunión que debe existir entre los creyentes. Y el domingo predicaba precisamente en el Salmo 133 acerca de el valor del amor fraternal y cómo Dios pone allí en una comunidad de fe que vive en amor, en unidad. Él pone allí su bendición, porque allí envía, dice el Salmo, Jehová, bendición y vida eterna, cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Pues la unidad es básica, y la unidad de la iglesia está en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien ha conquistado esa unidad para nosotros.
Dice el apóstol Pablo que debemos estar solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces tenemos que estar en una misma página. Tenemos que amarnos con amor verdadero para que la obra de Dios pueda ir adelante, para que el Señor pueda enviar allí su bendición y su vida eterna, para que se manifieste la presencia de Dios entre nosotros, para que podamos realmente ver cómo Él obra, salvando a las almas, edificando a las familias. Tenemos que nosotros entender que si no estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en una misma acción, entonces estamos completamente descalificados por el Señor. Él no podrá enviar su bendición. Él no podrá dar su aprobación a un ministerio en el cual existan estos problemas de falta de unidad, de falta de empatía. Y esta fábula, estoy seguro, convencido de que la conoce porque es muy antigua, una fábula de Esopo que nos habla acerca del valor de la unidad entre nosotros, los seres humanos, y especialmente, diría yo, la unidad entre los hermanos. En este caso es un grupo de hermanos carnales, hijos de un padre. Nosotros somos hijos de nuestro Padre Dios y formamos la iglesia de Cristo. No debe haber una unidad más perfecta y completa que la que exista en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta fábula se trata de un anciano que tenía una serie de hijos, tenía varios hijos, pero estos eran muy pendencieros. Siempre estaban peleándose entre sí, insultándose, golpeándose. Era un asunto que ya no se podía soportar. Y bueno, este pobre anciano tuvo que vivir toda su vida con esta desgracia de ver a sus hijos peleándose unos a otros. Bueno, llegó el momento en que este anciano estaba por morir y en su lecho de muerte él llamó o mandó a llamar a todos sus hijos para despedirse de ellos y darles un buen consejo. Entonces el anciano mandó a buscar a los hijos y ordenó a los sirvientes que trajeran un manojo de palos envueltos, unos juntos con otros y envueltos con una soga. Entonces el anciano llamó al hijo mayor, supuestamente pues más fuerte, con más experiencia, y le dijo: a ver, hijo mío, rompe este manojo de palos. Y el hombre, por más que presionó y presionó con toda su fuerza, no pudo romper el bulto de palos. Y así fue intentando cada uno de los hijos del anciano para romper el manojo de palos individualmente y no pudieron de ninguna manera. Entonces el anciano le dijo a los sirvientes: a ver, desaten el manojo de palos. Y le entregó un palo a cada uno de sus hijos. Y le dijo: a ver, ahora rompan el palo. Y efectivamente cada uno pudo romper fácilmente el palo. Entonces el anciano les dijo: ¿ves lo que yo quiero decirles? Lo que quiero comunicarles a ustedes es que individualmente pueden ser conquistados fácilmente, pero juntos son invencibles, porque la unión hace la fuerza. Bueno, seguro que la conoce, pero una fábula muy a colación en muchas circunstancias en las que a veces nos encontramos en la familia o en la iglesia. La unidad hace la fuerza. Si Satanás logra dividir la iglesia, ya vence.
Y por eso es que esa es su matemática principal. Dividir y restar. Y no escatima esfuerzos para hacer, no que no se haga el trabajo necesariamente. El trabajo puede seguir haciéndose, se pueden hacer muchas cosas, pero si esas cosas que se hacen en la iglesia, en el ministerio de la iglesia, no se hacen en una unidad de propósito, en una unidad de acción, en una unidad de sentimientos, eso no tiene la bendición de Dios. Finalmente, ¿qué nos interesa a nosotros, amados hermanos? ¿O qué nos debe interesar a nosotros como iglesia? Es la gloria y alabanza del Señor y la salvación de las almas. 3 son los propósitos de los dones espirituales. La gloria de Dios en primer orden, la edificación de la iglesia y la salvación de las almas. Si las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para desarrollar nuestros ministerios no van en esa dirección, entonces, hermanos, eso que estamos haciendo no cuenta. Dios no lo aprueba, Dios no lo bendice. Estemos completamente seguros de que lo mucho o lo poco que podamos hacer, lo hagamos en primer lugar para que el nombre del Señor sea glorificado. Que Él sea el que lleve la gloria y la honra y la alabanza en lo que hacemos. Dejemos la religión del yo-yo y busquemos la gloria de Dios, no la exaltación de nosotros mismos. Busquemos que la iglesia sea edificada y no el protagonismo individual de cada uno en su respectivo ministerio. El Señor no quiere superestrellas aquí. El Señor no quiere que brillemos por nuestro lado, sino que cada uno se una para desarrollar el ministerio que el Señor le ha dado, unidos, que la iglesia sea edificada. Cada vez que uno de nosotros nos paramos allí al frente para decir unas palabras o cuando llevemos adelante algún plan ministerial, que eso lo hagamos en unidad para que la iglesia sea edificada. Y finalmente que las almas se salven. Porque si una persona que no conoce a Dios llega a nuestras reuniones, probablemente él no se va a enterar de los problemas que hay en la iglesia, ¿no? Pero si existen esos problemas de falta de unidad, las personas van a resultar dañadas también, porque no habrá un ambiente favorable para su conversión. Es que ni siquiera van a llegar, porque Dios no va a traer a las personas a un lugar donde no hay armonía, donde los hermanos no estén, como decía el Salmo, unidos en armonía. Tenemos que entender que la fuerza de la iglesia está en la unidad. Esa es nuestra fuerza. La fuerza de estar unidos en el amor de Dios para cumplir con su voluntad. Mucho, poco, no es de gran interés para el Señor, porque vamos a orar de acuerdo a lo que Él nos ha dado, de acuerdo a nuestra capacidad. Lo importante es la fidelidad. Cuando el Señor repartió los talentos en la parábola de los talentos, Él no le dio la misma cantidad de talentos a cada uno de esos hombres. Les dio talentos, pero no a todos la misma cantidad. Y resultó que uno de estos hombres solo le dio un talento. Y él dijo, bueno, pero ¿qué voy a hacer yo con esto, no? Lo voy a enterrar y cuando venga mi Señor, pues le devuelvo su dinero. Mientras que los otros invirtieron sus talentos y ganaron otros tantos talentos. Cuando el Señor vino a pedir cuenta, entonces
Él les dijo a los que habían ganado intereses con los talentos, le dijo, ven, bien, buen siervo y fiel. En lo mucho has sido poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero aquel que hizo nada, enterró el talento del Señor, le recriminó y le dijo, bueno, al menos pudiste haberlo llevado al banco. Pero es que no hizo nada. Entonces, aquí lo que Dios estaba evaluando no era necesariamente que hayan hecho mucho o poco, porque dependía de la capacidad de cada uno de ellos. Lo que sí tenían era que hacer algo. La fidelidad al mandamiento de su Señor. Bueno, Dios va a mirar cuán fieles somos, cuán responsables somos. No importa si lo somos en una iglesia de 40 miembros o en una iglesia de 5,000 miembros. Eso no importa. Los números no impresionan a Dios. Lo que Dios pide es fidelidad, transparencia, compromiso, veracidad, que trabajemos unidos en el amor del Señor, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Que el Señor nos ayude a hacer esa iglesia que es luz del mundo, que puede testificar de Jesucristo y no ser avergonzada. Que el Señor nos bendiga. Quiero una vez más, sé que lo están haciendo, sigámoslo haciendo, pedir oración por Sabdi, el hijo menor de nuestros hermanos Padilla, Pablo y Carla Padilla, que antes han estado bregando con diferentes situaciones de salud en estos días con sus hijos, y el último de ellos nos acabamos de enterar hace un rato, de Sabdi, que tiene un problema en su ojo y ha sido llevado al hospital metodista infantil para ser tratado allí. Oremos, hermanos, que el Señor se glorifique en la vida de nuestro amado jovencito Sardis, y pues que le sane de cualquiera que sea el mal que él pueda tener en su ojo. Quiero que sigamos orando por Erlín, esta jovencita de 21 años que tuvo un accidente muy fuerte y por la gracia de Dios está viva y se está atendiendo. Oremos para que las operaciones a las cuales ella va a ser sometida, que todo salga bien y que, bueno, sobre todas las cosas ella pueda entender el amor que Dios le tiene y ella pueda llegar al conocimiento de Jesucristo si es que no lo ha hecho. Oremos por su familia, hermana Joan, hermana de nuestra hermana Catalina, la está cuidando, y oremos también por ellos para que el Señor ponga su mano. El hermano Oscar, esposo de Joan, también tiene un problema con su rodilla. Oremos por él, que el Señor siga obrando en su vida. Y así, hermanos, no estoy seguro de cualquier otra situación de salud, pero si usted tiene una petición, por favor, háganla llegar para estar intercediendo por usted. Lo de siempre, pues, de nuestro hermano Félix, Carlos Menchaca, nuestra hermana Carmen Barrera, su esposo Juan, su hijo, y algunos familiares de nuestra hermana de ella, que han tenido situaciones de salud. Oremos los unos por los otros para que el Señor sea glorificado. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, gracias te damos porque podemos llegar a tu presencia con la plena certidumbre, Señor, de que tú escuchas nuestras oraciones y tú obras a nuestro favor. Gracias por tus bondades en Cristo Jesús, Señor. Gracias por los hermanos que están, Señor, necesitando un toque en su salud. Yo creo que casi todos estamos en la lista, pero Padre amado, sabemos que hay unos más enfermos que otros y tenemos que interceder por ellos. Te pedimos por Sabdi, Señor, que estos médicos que le van a atender puedan tener la gracia y la sabiduría tuya para dar con el problema y también, Señor, con la solución al mismo. Tú eres nuestro médico divino y de la manera que lo hagas
eres tú quien sanas. Por eso, Señor, ponemos a Sardis en tus manos y pedimos tu bendición sobre su vida, sobre su familia. Señor, obra también en nuestro Pablito, Señor, que ha estado también enfermo. Glorifícate en su vida, Señor. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por cuidarnos. Intercedemos también, Señor, por nuestra hermana Carmen Barrera, por su esposo Juan, por su hijo y las necesidades, Señor, que ellos tienen de que tú toques sus cuerpos. Padre Santo, permite que nuestro hermano Juan pueda tener una señal de avance, Señor. Estamos muy consternados al escuchar de tantas operaciones y que él sigue igual, Señor. Para ti nada es imposible y seguimos orando y esperando en el día en que, Señor, tú regales a Juan la bendición de poder moverse y poder estar bien. Esperamos en ti, en tu misericordia. Así, mi Dios, que tú seas con Erlín. Tú conoces la condición de esta jovencita y cómo necesita ahora de estas operaciones, Señor, que son difíciles, pero te rogamos que tanto de su pierna como de su columna ella pueda salir bien, Señor. Glorifícate en la vida de esta joven y sobre todo en el amor que ella pueda sentir en su corazón, Señor, tuyo, de tu parte, para que Erlín pueda conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Oh, bendecimos tu santo nombre y nos ponemos en tus manos, Señor, todas las pruebas que están pendientes de salud que tenemos que hacernos y que tú estés en el control de todo. Bendice a nuestra iglesia, bendice a cada líder de departamento, Señor, a cada familia, para que se siga llevando tu obra adelante, Señor, confiando en que si hacemos las cosas con la fuerza de la unidad, de la empatía, del amor, no hay quien pueda hacernos frente. Y tú podrás decir de nosotros, vengan buenos siervos y fieles, entren en el gozo de su Señor. En lo poco fueron fieles y en lo mucho les pongo. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, por tu paciencia para cada uno de nosotros, Señor. Obra, Dios mío, en nuestras vidas y mira también estas actividades que vamos a tener con nuestro hermano Trino Jara, Padre Santo, este misionero que está sirviéndote en lugares difíciles como es Armenia. Señor, gracias por su trabajo y permite que seamos todos edificados con sus testimonios. Bendito sea tu nombre. Oramos humildemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día. La paz de Jesús sea con todos. Amén.